A ver, es que la cifra es tremenda. Cada año, más de 100.000 personas mueren por mordeduras de serpiente. 100.000. Y el triple, ojo, sufren amputaciones o discapacidades permanentes. Y el tratamiento que usamos, bueno, es que casi da vergüenza decirlo. Es una técnica de hace más de un siglo. Implica inyectar veneno en caballos, sacarles sangre, purificar anticuerpos. Suena a otra época, pero es la realidad para una de las grandes enfermedades olvidadas. Totalmente. Pero, ¿y si la solución a este problema tan antiguo viniera de la herramienta más avanzada que tenemos hoy? ¿De la inteligencia artificial? Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo una historia que parece ciencia ficción. Cómo un laboratorio ha conseguido por primera vez diseñar una terapia contra el veneno de serpiente desde cero, usando IA. Y para ello nos vamos a basar en un artículo súper interesante de El País. La misión es desgranar qué significa esto de verdad. Porque no es solo la proeza tecnológica, que lo es y mucho. No, claro. Es que abre un debate fundamental. ¿Basta con la tecnología para resolver problemas que a las grandes farmacéuticas simplemente no les interesan? De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno. El epicentro de todo esto es el laboratorio de David Baker, en la Universidad de Washington. Un nombre a tener muy en cuenta. Desde luego. Baker, que acaba de ganar el Nobel de Química justo por esto, no habla de una mejora pequeña. Usa palabras muy fuertes. ¿Sí? Habla de la revolución del diseño de proteínas. Y la compara, nada menos, que con la revolución industrial o con el dominio de los metales. Es una afirmación brutal. ¿Es un poco de hipérbole de Nobel o de verdad es para tanto? Bueno, podría sonar a exageración, ¿no? Pero para entender por qué se atreve a hacer una comparación así, hay que ver la complejidad de lo que estamos hablando. A ver. Piensa en una molécula de agua, H2O. Sencilla. 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Vale. Ahora piensa en la hemoglobina, la proteína que lleva el oxígeno en la sangre. Su fórmula es algo así como C2952, H4664 o 14E17. Es un monstruo con miles de átomos que tienen que estar plegados en una forma tridimensional perfecta para que funcione. Entiendo. Pues lo que hace el laboratorio de Baker no es modificar una proteína que ya existe, es inventarla. ¿Desde cero? Desde cero. En un ordenador. Es como pasar de construir cabañas a diseñar un rascacielos átomo por átomo. Vale, entendido. No es modificar, es crear de la nada. Y por lo que cuenta el artículo, no es la primera vez que tienen éxito. Para nada. De hecho, ya tienen un éxito muy potente en el mercado. La vacuna de la COVID. Exacto. La SkyCovion se está usando en el Reino Unido y en Corea del Sur. Y eso demuestra que su método de diseño por ordenador puede pasar al mundo real y funcionar en personas. Ya han probado que la teoría funciona. Vale. Y aquí es donde la historia da un giro que a mí me parece fascinante. Tienes esta tecnología puntera de Nobel, que ya ha creado una vacuna para una pandemia, y cómo acaba aplicándose a algo tan olvidado como las mordeduras de serpiente. Pues ese salto tiene nombre y apellidos. Susana Vázquez. Una bioquímica mexicana del laboratorio. Ella misma. Fue ella la que propuso usar esta herramienta tan potente para este problema concreto. Es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia a veces avanza por la visión de una persona que dice, oye, ¿y si usamos esto para esto? ¿Y cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo le dices a un ordenador, créame un antídoto? Pues, para que nos hagamos una idea, usaron 2 programas de IA. A uno, RF Difusión, le dieron las características de la toxina del veneno de la cobra. La que provoca la parálisis. Esa. Y la IA, digamos que alucinó, como dicen ellos, millones de posibles proteínas que podrían encajar con esa toxina como una llave en una cerradura para bloquearla. ¿Y el segundo programa? El segundo, Protein en PNN, se encargó de afinar el diseño para que esa proteína no solo tuviera la forma correcta, sino que fuera estable y funcional. Es diseño puro. Y después de todo ese trabajo en el ordenador, llega el momento de la verdad. Probarlo en el mundo real. Y aquí el artículo cuenta una anécdota que es casi de película, ¿no? Totalmente. Es ese detalle humano que conecta el código con la emoción. Susana Vázquez cuenta que estaba corriendo por Seattle. Y le llega un email. Exacto. Le llega el correo con los primeros resultados en ratones. Me imagino que se detuvo en seco. Tuvo biparar, sí. El correo decía que algunos de los grupos de ratones, a los que les habían puesto una dosis letal de veneno, y luego su proteína, habían sobrevivido al 100%. 100%. ¡Qué barbaridad! 0 víctimas. Piensa en lo que significa eso. Una proteína que no existía en la naturaleza
imaginada por una IA, se había fabricado y había salvado una vida. Ese es el momento eureka. Es increíble, pero esto nos lleva a la pregunta de fondo. ¿Por qué se necesita una tecnología tan revolucionaria para algo que afecta a millones de personas? ¿Por qué la solución que teníamos era del siglo XIX? Esa es la clave de todo. La mordedura de serpiente es una de las 23 enfermedades tropicales desatendidas por la OMS. Desatendidas. Afecta a más de 2 millones de personas al año, sobre todo en África, Asia, América Latina. Y las consecuencias son brutales. Parálisis, hemorragias, fallo renal, necrosis que acaba en amputación. Es un problema de salud pública gigante, pero silencioso. Silencioso porque ocurre lejos de los focos de los países ricos, me imagino. Y por eso seguíamos con los caballos. Exacto. El método funciona hasta cierto punto, pero es muy tosco. Inyectas veneno al caballo. Genera anticuerpos, le sacas la sangre y los purificas. Es caro de producir y a menudo poco eficaz. ¿Por qué poco eficaz? Si son anticuerpos deberían funcionar, ¿no? Sí, pero hay dos problemas. Primero, el veneno varía mucho, incluso en la misma especie. Un antisuero para cobras de la India puede no funcionar bien con las de Tailandia. Ah, claro. Y segundo, como son proteínas de caballo, tu sistema inmune puede reaccionar mal con efectos secundarios graves. Es una solución de fuerza bruta, no de precisión. Y si la solución es tan mala, ¿por qué nadie ha invertido en mejorarla en 100 años? Y aquí llegamos al meollo del asunto, que es puramente económico. Susana Vázquez lo dice muy claro en el artículo. Apenas hay financiación, ni académica ni de farmacéuticas, para esto. Porque las personas afectadas no tienen poder adquisitivo. Exacto. Para la lógica de mercado no es un negocio rentable. El abandono no es por falta de capacidad científica, es por falta de incentivo económico. Vale, entiendo. El problema no era que no se pudiera, es que no se quería. Y es justo ahí donde el equipo de Baker y Vázquez introduce un concepto que es la gran promesa de todo esto. Ajá. Hablan de que la IA puede ayudar a democratizar el descubrimiento de terapias. ¿Qué quieren decir con democratizar? Pues quieren decir que ataca ese problema económico de raíz. El argumento es que si usas IA para diseñar la molécula, reduces muchísimo los costes y los tiempos de la fase inicial. La fase de descubrimiento. Eso es. Si puedes tener un candidato a fármaco muy bueno en semanas en un ordenador, en lugar de años probando cosas al azar en un laboratorio, de repente se vuelve viable investigar estas enfermedades olvidadas. Es decir, si el primer paso es mucho más barato y rápido, quizás más gente se anime a darlo, ¿no? Esa es la idea. Y David Baker además defiende una filosofía de ciencia abierta que es clave para entender esa democratización, ¿Abierta en qué sentido? en que se le compara mucho con DeepMind, de Google, que tiene su sistema AlphaFold. Claro. Pero mientras DeepMind es una empresa, Baker comparte su software y sus métodos gratis. Recibe a científicos de todo el mundo. Argumenta que el libre intercambio acelera la ciencia para todos. O sea, una filosofía más comunitaria. De hecho, el artículo apunta a un dato muy bueno. Google DeepMind empezó a abrir parte de sus sistemas después de que el laboratorio de Baker compartiera los suyos. Es una especie de presión positiva. O sea que su optimismo no es solo tecnológico, es también filosófico. Cree en otra forma de hacer ciencia. Totalmente. Y su entusiasmo es contagioso. El periodista cita un mensaje de Baker que lo resume todo. Creo que las proteínas diseñadas podrían ayudar con muchas enfermedades problemáticas. Él lo ve clarísimo. Creo que la gran ventaja es que al diseñarlas en un ordenador puedes incorporar todas las propiedades necesarias en el fármaco desde el principio. Potencia, estabilidad, que no cause rechazo. Todo a la vez. Es pasar del descubrimiento por casualidad al diseño con intención. Suena increíblemente prometedor. Un Nobel optimista, tecnología revolucionaria, ciencia abierta. Parece la receta perfecta. Pero el artículo no se queda ahí. No. Introduce un contrapunto. No todo el mundo comparte este optimismo sin matices, ¿verdad? Correcto. Y es una de las grandes virtudes del texto, que presenta esa otra cara de la moneda. La voz escéptica es la de Els Torrelle. Cofundadora de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, la DNDI. Exacto. Y su argumento es muy potente, porque lleva décadas en esta lucha. Ella dice que generar moléculas candidatas a fármacos, que es lo que ha hecho la IA de forma brillante, Sí. no es el principal problema. El verdadero desafío, el auténtico cuello de botella, no está en el laboratorio. Está en lo que viene después. Los ensayos clínicos. Exactamente.
Los larguísimos y carísimos ensayos clínicos, con miles de personas para demostrar que un tratamiento es seguro y eficaz. Que pueden costar cientos de millones. Y durar una década. Y es ahí donde la industria, que busca el máximo beneficio, pisa el freno con enfermedades que no van a dar un retorno de inversión masivo. Según Torre, la IA te da una llave perfecta, pero la puerta que hay que abrir cuesta una fortuna, y nadie la quiere pagar. Vale, entiendo el punto. Los ensayos son el gran muro. Pero aún así no es un avance tener un montón de candidatos baratos y prometedores. ¿No soluciona una parte del púzle? Es un avance, sin duda, pero Torre argumenta que se pone el foco en el lugar equivocado. Y tiene un caso práctico potentísimo para demostrarlo. ¿Cuál? Su organización, la DNDi, desarrolló el fexinidazol. Es el primer tratamiento oral para la enfermedad del sueño. Otra de las olvidadas. ¿Y cuánto les costó? 55 millones de euros. 55. Sí, y esto es crucial. Este dato desmonta el mantra de las farmacéuticas de que desarrollar un fármaco cuesta 2.500 millones. La DNDi demostró que cuando el objetivo no es maximizar el beneficio, sino la salud pública, los costes son radicalmente distintos. Ya. Su punto es que el problema no es tanto el coste de la ciencia, sino el modelo de negocio que hay alrededor. Y Torre también le pone pegas al término democratizar que usaba el equipo de Baker. Sí, lo cuestiona directamente. Señala que vale, el software será abierto, pero para hacer esto necesitas un acceso a datos masivos y una potencia de cálculo brutal. Que no es gratis. No solo no es gratis, es carísimo. Y tiene un coste medioambiental enorme por el consumo de energía. No es algo que cualquier laboratorio en un país afectado pueda permitirse. No es tan democrático como suena. Entiendo. Entonces, su conclusión es bastante más pesimista. Yo diría que más realista. Su conclusión es clara. Es genial tener más candidatos gracias a la IA, nadie lo niega. Pero la IA no soluciona el obstáculo principal que es sistémico, que es económico. ¿Cómo convertir esos candidatos en medicamentos reales, asequibles y accesibles? Entonces, después de ver todo esto, ¿con qué idea nos quedamos? Por un lado, es innegable que estamos ante una tecnología asombrosa, casi mágica. Sí, eso es indudable. Una herramienta que abre una puerta que parecía cerrada para enfermedades que hemos ignorado un siglo. Y no es una teoría. Está el éxito con el veneno de la cobra en ratones. Funciona. Exacto. La proeza científica es real. Abre un nuevo paradigma. Pero por otro lado, el análisis nos obliga a poner los pies en la tierra. Un descubrimiento brillante es solo el primer paso de un camino larguísimo. Y lleno de obstáculos. Lleno de obstáculos. El sistema económico, regulatorio, logístico. Para llevar eso del ordenador en Seattle a un paciente en una zona rural de África sigue lleno de barreras que la IA, por sí sola, no puede derribar. Es la clásica tensión entre el avance tecnológico y la realidad socioeconómica. La tecnología va a la velocidad de la luz, pero los sistemas sociales y económicos... Se mueven a otro ritmo, precisamente. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta abierta que se deriva de todo esto. A ver. El artículo se centra en el éxito contra el veneno de la cobra. Fantástico. Pero en el mundo hay cientos de especies de serpientes venenosas. Claro, no hay un único veneno de serpiente. Para nada. Cada una tiene un cóctel de toxinas diferente. Y esto nos plantea una pregunta a futuro. Si esta tecnología tan precisa necesita diseñar una proteína a medida para cada tipo de veneno. Se complica la escala. Exacto. ¿Cómo se escala esto a nivel global? No nos enfrentaremos de nuevo al mismo problema de costes y recursos, pero en otra fase. En lugar de un antídoto genérico caro, necesitaremos cientos de antídotos de alta precisión, cada uno con su desarrollo y sus ensayos. Es una pregunta muy pertinente. La tecnología abre la puerta, desde luego, pero parece que la economía y la logística siguen esperando detrás con la última palabra.